Bienvenidos, buena jornada para todos. Hoy debemos hablar a partir de este momento de decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Se dio en Caracas, ocurrió en esta capital latinoamericana. Nicolás Maduro anunció que el petro hará parte de la agenda de trabajo económico y comercial del ALBA y Petrocaribe. Brasil levantan secreto bancario a Michel Temer. Y hay voces en todo el mundo sonando y retrucando la decisión de Trump y rechazando esa decisión precisamente de imponer aranceles al acero y al aluminio. Aquí nos quedamos, imágenes de Francia para hablar de la situación económica de ese país este día en análisis. Le llamamos expediente económico a ese espacio. No se separe, está cordialmente invitado a conocer un poco más de lo que ocurre en las finanzas y en nuestros pueblos a partir de este momento. Empezamos con esta perspectiva. Aquí en Venezuela, jornada de lunes, el presidente Nicolás Maduro lideraba la 15ª cumbre ALBA. Se hacía ese encuentro en el Palacio de Miraflores. Allí el mandatario venezolano anunció que el petro hará parte de la agenda de trabajo económico y comercial de ALBA y Petrocaribe. Hasta el día en la preventa del petro, hay que decir, se han registrado 186.306 ofertas de compra debidamente certificadas. Igualmente hemos aprobado realizar muy pronto, más tardar en 4 semanas o antes, realizar una reunión para articular un plan económico conjunto para una nueva etapa del ALBA. Nosotros hemos propuesto humildemente la experiencia del petro como criptomoneda respaldada con riqueza natural del petróleo. Lo hemos propuesto para que el petro forme parte de la agenda de trabajo económico comercial del ALBA. Venezuela al día de hoy está cumpliendo el protocolo de los 30 días de preventa del petro. Y al pasar estos 30 días, más o menos el 20 de marzo, ya entramos en la venta del petro. Y a esta altura, hoy, tenemos 186.306 ofertas en la intención de compra del petro, certificadas pues, por una empresa rusa que utiliza una plataforma tecnológica que es la más avanzada del mundo, que certifica todo esto. Seguimos con esta cumbre y algunos otros detalles. Estaban allí coincidiendo estos mandatarios con los homenajes en memoria al 5º aniversario de la partida física y solo física del comandante Chávez. Roosevelt Skerrit, el primer ministro de Dominica, fue muy enfático en su presentación. Celebró el impacto del ALBA y Petrocaribe a la hora de bajar la pobreza en la región, a la hora de dar acceso a la educación y a la salud, sobre todo a quienes menos tienen, a diferencia de otros modelos de integración económica que solo apuntan y favorecen a los grandes capitales financieros. El presidente de Bolivia puso acento en la importancia que existan mecanismos de integración frente a las pretensiones imperialistas de readueñarse de nuestros recursos estratégicos. Al terminar la cumbre, el jefe de Estado trazó como objetivo fundamental para esta nueva etapa impulsar ALBA hacia nuevos horizontes, consolidación de mayores modelos productivos y de generación de riqueza. El tema económico es el tema integrador más poderoso que hay, luego de lo que hemos hecho en lo político, en lo moral, en lo espiritual, en lo cultural, en lo diplomático, en lo social permanente. Tema económico, como gran reto, más que cumbres y cumbres y cumbres, el gran reto, cumbre de nuestro pueblo, es echar a andar un modelo económico integrador, integrado, justo, generador de riqueza para la felicidad, para la prosperidad, para la igualdad de nuestro pueblo.
Es el gran reto. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más mi comandante. Y en el marco de esta cumbre ALBA que se hizo aquí en Caracas, vamos a seguir recordando el legado histórico de nuestro gigante. Vamos a revisar un poco cómo nacía esta alternativa de la cual hoy ya todos estamos seguros que debemos sostener, esta alternativa que implica plantar nuestros recursos y enfrentar el ALCA. El gobierno del líder revolucionario Hugo Chávez estuvo marcado por una fuerte confrontación contra el neoliberalismo que se imponía en todo su esplendor en América Latina, a excepción de Cuba, luego del consenso de Washington y el llamado fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Con Chávez llegó en América Latina el cambio de época, y a Chávez le acompañaron el inmortal Néstor Kirchner y Lula da Silva, con quienes tuvo el honor en Mar de Plata de echar abajo al ALCA del otrora patio trasero de Estados Unidos. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Chávez, en su exposición magistral, también derrumbó los mitos del neoliberalismo y de la eficiencia del libre comercio. Tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales. Veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Así, Mar de Plata sentó las bases de una América Latina independiente y en contra del neoliberalismo, que se revela frente al decadente poderío de Estados Unidos, que hoy pretende revivir a través de un nuevo ALCA disfrazado de Alianza del Pacífico y de tratados de libre comercio desventajosos, con la venia de algunos mandatarios de la región. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más mi... Nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Cientos de docentes estuvieron en las calles de esa provincia jornada del lunes haciendo parte de una huelga de 48 horas. Hay alto acatamiento para esa huelga que termina hoy. Recién mañana los alumnos estarían volviendo a las aulas. Una medida de fuerza que pone en la calle CETERA y SADOP, que son los gremios que la convocaron para exigir que el gobierno llame a paritaria nacional y aumente la inversión en educación. Las clases comenzarían normalmente mañana. Es importante tener en cuenta de que hay un panorama poco alentador, que ya se vislumbra un panorama de nuevos paros. Los maestros están pidiendo mayor presupuesto, salarios dignos, paritaria nacional que se respete. El aumento que les habían ofrecido era solo del 12%, los maestros la desecharon por insuficiente y en su lugar reclaman 24% de aumento. Una vergüenza, nos quieren dar aumento por debajo de la inflación. La mayoría, los salarios iniciales que están establecidos están todos por debajo, la gran mayoría por debajo de la línea de la pobreza. Entonces el gobierno considera la educación un gasto y no como una inversión. No solamente no abre escuelas, sino la que las está cerrando. Por eso nos movilizamos en defensa de la educación pública. La Corte Suprema de Brasil autorizó el levantamiento del secreto bancario del presidente de facto Michel Temer en el marco de estas investigaciones abiertas en su contra por diferentes delitos de corrupción. En este caso en particular, las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a una empresa que se llama Rodrimar. Por supuesto, si existió ese beneficio fue a cambio de sobornos pagados al Partido Movimiento Democrático Brasileño que lidera Temer. El caso se sustenta en declaraciones que aportó a la justicia Joesley Batista, uno de los dueños de un grupo cárnico que se llama el Grupo JBS, entre otros ejecutivos de esta compañía que sirvieron esos testimonios a la Fiscalía para presentar el año pasado una primera denuncia por corrupción pasiva
una segunda por obstrucción judicial y asociación ilícita contra Temer. Todos estos hechos, todas estas acusaciones lo han convertido en primer jefe de Estado en la historia de Brasil en ser acusado por un delito penal cuando está en pleno ejercicio del poder. Pero también tuvimos otro sacudón informativo. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, amenazó con caos y con un tremendo desorden en el país de prosperar la vacancia por incapacidad moral que ya le están adelantando desde el Congreso. Dio una entrevista a Kuczynski a medios locales. Allí se mostró confiado, seguro de su gestión, a pesar de que recientes estudios de opinión están mostrando otro panorama en Perú. 15% nada más de la población aprueba su gestión y mucho más de la mitad, el 55%, opina que debe ser destituido. Hay toda una trama de sobornos y corrupción que está en investigación en Perú y que salpica de lleno a este hombre, que hoy está ejerciendo el cargo de presidente. Odebrecht es el caso de corrupción que se está investigando y se habla de sobornos de $5 millones. Y aquí nos quedamos. A ver, ¿de qué caos está hablando Kuczynski, PPK? ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Qué más tenemos que conocer? ¿Y por qué sitúa Perú caos si tiene que dejar el poder? De acuerdo con Oxfam, las brechas que separan a quienes tienen diversidad de recursos y oportunidades y quienes no, se ensancharon hasta 3 veces en Perú. El peor castigo de esta realidad afecta de manera desproporcionada a quienes menos tienen, a los niños, a los adolescentes, a los más pobres. Palabras claras. 37% de la población se encuentra en pobreza multidimensional según CEPAL. Además, la desigualdad se observa también entre géneros, hombres, mujeres. Si bien los ingresos laborales han crecido, en general el ingreso laboral promedio de una mujer es 1/3 menor que el de un hombre, prácticamente igual que una década atrás. Según OIT, 18% de los jóvenes están desempleados, existe un alto nivel de informalidad laboral, 70%. El sector de la salud tiene serias deficiencias. Terminaba el año 2016 y la desnutrición infantil era de 13,3%, mientras que 43,6% de los infantes sufría anemia crónica. Ambos se consideran un problema en las vidas de al menos 400.000 niños en Perú. ¿Y la OEA no hace nada con ninguna ayuda humanitaria? Allí el interrogante que queda pendiente. Aquí otros indicadores. Fíjese, hablamos de petróleo. Vamos a empezar con la marca del Brent, 65.61. WTI de referencia para Estados Unidos, 62.68. Y el barril de crudo OPEP cotiza en 62.89. Tendencias, no mucho, no muy marcadas, pero tendencias que están al alza. Y eso es muy bueno para nuestros pueblos. Lo que no está al alza es lo que pasa con esta situación. Pulso Telecom Trump. Ya se lo cuento a la vuelta de la pausa. A pesar de este arduo trabajo, no hemos logrado el progreso que muchos esperaban en esta ronda. Y lo tuvo que decir, nomás tuvo que salir a aceptarlo. No han logrado los progresos que esperaban, lo dice el vocero de Estados Unidos. Así terminaba la 7ª ronda de negociaciones del Telecom sin grandes acuerdos, ni grandes ni pequeños. El próximo se haría una ronda interseccional, 5 semanas, tratarían los viejos temas, aunque quieran mostrarlo como novedosos, no funciona. Telecomunicaciones, comercio digital, obstáculos técnicos al comercio, empresas propiedad del Estado, capítulo privatizaciones, y señores, energía, servicios financieros. La fecha en la que empieza esta próxima ronda aún no se conoce, podría ser primera semana de abril.
Viene lenta la cosa, paso de tortuga, a Estados Unidos no le gusta, pide acelerar conversaciones. De los 30 capítulos que tenían que tener definidos, tan solo se han concretado 6. Si no hacemos un trato, terminará el Telecán, pero si hago un trato que sea justo para los trabajadores y el pueblo estadounidense, sería, imagino, uno de los puntos que negociaremos. Serán los aranceles sobre el acero para Canadá y para México. Ahí hay que agregar entre paréntesis, te guste o no. Así Donald Trump usa la amenaza de aplicación de aranceles para hacerse con un Telecán que sea más beneficioso para Estados Unidos. Va por más y así apunta con las amenazas. Incluso el representante comercial de su país, ya lo escuchábamos, ha dicho que la propuesta de aplicar tarifas a estos metales es un incentivo para que Canadá y México concluyan negociaciones sobre Telecán con Estados Unidos. Sobre esta postura, México ha dicho que no va a ceder a los temas difíciles en el Telecán o en otros sectores solo para protegerse de los aranceles. Canadá terminó la 7ª ronda Telecán con la amenaza de pagar con la misma moneda si Estados Unidos impone aranceles al acero y al aluminio. Todo el sentido del mundo que México sea excluido. Y debe de ser excluido simple y sencillamente porque la industria acerera más integrada en el mundo es la industria acerera de América del Norte. Y porque en la balanza comercial, México compra más acero del que vende a Estados Unidos. Somos deficitarios por $2,000 millones. Canadá consideraría absolutamente inaceptables las restricciones comerciales al acero y al aluminio canadienses. Siempre defendemos a los trabajadores canadienses y las empresas canadienses. Si se impusieran restricciones al acero canadiense y a los productos de aluminio, Canadá tomaría las medidas adecuadas para defender nuestros intereses comerciales y a nuestros trabajadores. También dicen lo mismo Alemania y Francia, tomaríamos las medidas adecuadas, advierten las consecuencias de esta aplicación de aranceles que quiere hacer Trump. El país asegura que esta acción podría ralentizar 1% la economía alemana. Unión Europea, por su parte, discute cuáles van a ser las medidas a tomar ante la ofensiva Trump. Desde hace días, este hombre evalúa imponer arancel de 25% a importaciones a Estados Unidos, caso Harley Davidson, los Bourbon, los pantalones Levi's, a lo que Trump ha respondido que si la Unión Europea aumenta aranceles, su país aplicará impuestos sobre automóviles europeos que ingresan a su territorio. Brasil ha señalado que si se imponen aranceles, va a perder entonces su principal mercado de exportación. Actualmente destina a Estados Unidos el 32% del total de su producción de acero. Manifestantes se reunieron frente al consulado de Estados Unidos en Sao Paulo, incluso en la jornada de lunes, para protestar contra la decisión de Donald Trump de levantar estas barreras impositivas al metal. No queremos ninguna escalada y no queremos nada similar a una guerra comercial. Esto no puede estar en el interés de nadie. Me parece absurdo que el gobierno de Trump tome esa decisión. Es unilateral y afectará las vidas de millones de trabajadores en todo el mundo, principalmente en Brasil. Este es un impuesto que causará el desempleo de 400,000 personas directa e indirectamente. Creo que si se confirman los anuncios de Estados Unidos, sería una muy mala respuesta al contexto internacional actual, porque es nacionalismo económico. Y como dijo uno de mis predecesores, hace algunas décadas, el nacionalismo es guerra, por lo tanto, al final todos pierden. Con nuestro equipo terminamos de hablar de China tras cámara. Vamos a aprovechar que estamos en el gigante asiático y nos referimos también a la aprobación del presupuesto. Tienen una meta de crecimiento para este año de 6,5%. Li Keqiang ha dado el anuncio, falta conocer los pasos y el plan de tarea para conseguir ese objetivo. El primer ministro chino anunció los planes del gigante asiático de crear millones de empleos, activar el comercio exterior y acelerar la lucha contra la pobreza y la contaminación como temas prioritarios.
En los últimos 5 años, la fortaleza económica ha alcanzado un nuevo récord. El Producto Interno Bruto de China ha aumentado de 54 billones a 82.7 billones de yuanes, registrando un crecimiento anual promedio de 7.1%, y su participación en la economía mundial ha crecido al ingreso del gobierno. Aumentó de 11.7 billones a 17.3 billones de yuanes, mientras que los precios al consumidor aumentaron a una tasa promedio anual de 1.9%, manteniendo un nivel relativamente bajo de crecimiento. Se han agregado más de 66 millones de nuevos trabajos urbanos y nuestro país, con su población de más de 1.300 millones, ha logrado un empleo relativamente pleno. Para la inversión extranjera, hemos reemplazado el sistema de aprobación con un modelo de lista negativa y hemos reducido las restricciones en 2/3. La composición de la inversión extranjera ha mejorado y la inversión en industrias de alta tecnología se ha duplicado. Simultáneamente, Li explicó que se elevarán los recursos y redoblarán los esfuerzos en las campañas de alivio a la pobreza, la recuperación del deterioro ambiental y contra los riesgos financieros. Habrá un incremento en los fondos entregados a los gobiernos locales, al desarrollo basado en la innovación, al sector agrícola y el militar, con la idea de actualizar equipos y mejorar las condiciones de vida de las personas a través del Plan Hecho en China 2025. Dato con el que voy a empezar el expediente económico. Encuesta Odoxa. 43% de los franceses solamente piensa que Macron es un buen presidente. Así nos vamos a enterar de más cosas. Vamos a ver números claros y duros. Instituto Odoxa, Francia, reveló 43% de los ciudadanos piensa que Macron es un buen presidente. El jefe de Estado retrocedió 14 puntos desde diciembre y su caída arrastró también al primer ministro Edouard Philippe, que cedió 7 puntos en febrero y acumula una pérdida total de 11 puntos desde que terminó el 2017. Resultados que, según algunos analistas políticos, son el precio a pagar por el programa de reformas desarrollado, creado, puesto en marcha por Macron desde que asumió el poder y la política neoliberal en materia económica y social que está impulsando su gobierno. O sea, ser impopular a costa de también tiene un riesgo y es el de aumentar en las próximas semanas resultado de una nueva reforma del sistema ferroviario, un tema que en toda la Unión Europea es vital, es fundamental y que siempre cuando se dan estas reformas aparecen tensiones sociales. ¿Con quién? Con los trabajadores agremiados en los sindicatos. Emmanuel Macron mantiene el pie en el acelerador de las reformas. Tras liberalizar el mercado laboral, el presidente se prepara para transformar otro pilar sagrado del modelo francés, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles. Una propuesta arriesgada, pues el último intento serio para reformar a los ferrocarriles públicos fue en 1995. El movimiento contra aquella reforma y la de las pensiones de los funcionarios, descrito como la mayor protesta social desde mayo de 1968 en Francia, acabó forzando al primer ministro de la derecha, Alain Juppé, a dar marcha atrás. Hoy, para llevar adelante este plan, que atenta no solo contra los derechos de los trabajadores, sino también de los usuarios, el gobierno francés argumenta un déficit fiscal de 2.600 millones de euros del sector, que acumula una deuda de 46.000 millones de euros. Indica que es alarmante, para no decir insostenible, que los franceses paguen cada vez más caro por un servicio público que funciona cada vez peor. De ahí la necesidad, según el gobernante, de proceder a una rápida reforma, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia.
Estamos haciendo esta reforma para un mejor servicio ferroviario público, porque todos necesitamos un transporte ferroviario confiable. También estamos haciendo esta reforma para tener una sociedad nacional de ferrocarriles más eficiente y menos dividida, que tenga todas las competencias necesarias, y esta reforma nos permite contar con trabajadores ferroviarios bien preparados y bien formados para el futuro. Esa es la justificación, pero lo cierto es que la reforma se traduce en la pérdida de conquistas laborales de más de 160.000 empleados, además de ser una amenaza a 9.000 kilómetros de vías férreas y 190 estaciones de una empresa esencial para la vida cotidiana de millones de personas. Pero ya el ministro de Transporte de Francia desveló algunos detalles. El calendario es breve. Antes del verano, las grandes líneas de la reforma deben estar aprobadas. El método es similar al de la reforma laboral: diálogo con los sindicatos. Y en paralelo, la posibilidad de decidir por medio de ordenanzas, una modalidad de decretos que permiten al gobierno legislar sin pasar por el proceso de enmiendas y debates en el Parlamento. El contenido se resume en 2 puntos. Uno, que contempla cerrar líneas regionales en las que el tráfico es escaso y el coste elevado, y desarrollar la alta velocidad. Aunque es una recomendación apuntada en el informe realizado por Jean-Cyril Spinetta, expresidente de Air France, parece que hay un giro al respecto y la Sociedad Nacional de Ferrocarriles puede que mantenga las pequeñas líneas poco rentables, pero que conectan el territorio. Otro punto, el más controversial, puede entenderse como un desafío a los sindicatos en el futuro o como un ataque a los pilares de la contratación de trabajadores ferroviarios. Con la reforma, las personas que entren a trabajar en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles se regirán por el derecho laboral del resto de los franceses, el recién modificado y controvertido Código Laboral, y no por el Estatuto de los Ferroviarios. Los que sean contratados a partir de ahora no tendrán garantizado el puesto laboral vitalicio, lo que los protegía de los despidos. Tampoco tendrán derecho a una jornada laboral de 7 horas diarias ni pensiones generosas. A los trabajadores de este sector también se le eliminarían los aumentos salariales cada año, un régimen especial de seguridad social con acceso privilegiado a los centros de salud y la posibilidad de disfrutar la jubilación mucho antes que un trabajador normal. Por otra parte, las reformas también podrían fomentar la competencia entre la empresa y los servicios privados de pasajeros. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro análisis del día.